Muy buenas noches, amigas y amigos. Me complace mucho nuevamente estar este lunes con todos ustedes en sus hogares, los que nos hacen el favor de sintonizarnos. Esta noche también con un tema de mucho interés, temas médicos. Y vamos durante esta hora, a llegar a sus hogares para transmitirles pues un poquito de conocimiento sobre tres temas fundamentales. Vamos a conversar sobre un tema que no hemos hablado, anticonceptivos. Vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual y sangrados del primero y del tercer trimestre en el embarazo. Antes de darle la bienvenida al colega, al médico que nos visita hoy, quiero decirles de que la noticia que se ha filtrado ya, que ya se ha dado en relación con el equipo Santos, que quiero, en mi condición también de miembro de la Junta Directiva del Santos, pues para que quede clarito en opinión, el Santos no se ha vendido, se está dando en administración a un grupo de inversionistas mexicanos relacionados con el fútbol, sobre todo con el equipo Pachuca, y que sobre todo pues eso hace que se fortalezca mucho van a invertir más todavía en nuestros casi 500 jóvenes de las ligas menores, y va a ser esa cantera que tenemos nosotros ahí de jugadores guapileños que vaya a servir todavía más, porque se van a alimentar más recursos. El estadio va a mejorar, se van a traer dos jugadores mexicanos, un delantero y un defensa, y creemos de que la decisión que se ha tomado ante un déficit mensual de 10 millones de colones que tenía el equipo, pues ellos lo van a asumir y van a sacar adelante el equipo. El esfuerzo que ha hecho el doctor Rafael Arias y el resto de compañeros de la Junta Directiva, pues ha sido muy, muy valioso sostener. Yo a veces me pregunto de dónde se coge cuando pagar aguinaldos, pero ahí salió todo el dinero, por dicha, y estamos en este momento sin deudas con la caja, estamos al día, y pues los salarios, el Santos creo que es el único equipo a nivel nacional, o de los pocos, que nunca ha atrasado salarios. Esa es la noticia que quería darles. Y la otra cosa que quería pues comentar como salud y comentarios, el programa recordemos que el próximo domingo son las votaciones. La democracia que tenemos nos permite escoger el presidente y los diputados. No me voy a inclinar por ningún candidato, porque este no es un programa proselitista, pero sí pedirles a todos de que no dejemos en las manos de otras personas la elección del presidente y los diputados. Tenemos nosotros el derecho, como país democrático, de salir a las urnas y votar. Escojamos el que nosotros queramos, el que nosotros nos parezca mejor para el país, el que mejores ideas haya tenido, y que beneficie más al país, a nuestro futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque recordemos de que el país se va construyendo, así como otros países no los han construido, sino que los han destruido. Gracias a nuestros gobernantes durante todos estos años se ha construido una patria linda. Hay que mejorar muchas cosas, y esperamos que nuestros gobernantes, que los elijamos el próximo domingo, sean los mejores, y ustedes tienen responsabilidad de salir a votar ese día. Hoy tenemos la última sesión de la Junta Directiva del Santos. Bueno, la última sesión ya, como antes de pasarle el equipo a los señores mexicanos. Vamos a tener una reunión en la casa del doctor Rafael Arias, el presidente de la asociación y de la Junta Directiva. Su familia nos va a recibir ahí, doña Cristina y Natalia, todos ellos que son siempre tan amables. Un saludo para ellos, que también son fieles seguidores de este programa. Muchas gracias por las manifestaciones que hacen de los programas anteriores. Bueno, hoy tenemos la visita del doctor Robinson Mauricio Latorre. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Los tres temas que vamos a tocar hoy: anticonceptivos, sangrados del primer y del tercer trimestre, y enfermedades de transmisión sexual, pues van a ser de gran utilidad para el conocimiento de nuestros televidentes y los muchachos, sobre todo los adolescentes, las embarazadas. La semana pasada tuvimos aquí un programa muy bonito también. Vinieron dos compañeras obstétricas del hospital de Guapiles, y estuvo muy, muy interesante la conversación. Así es que, doctor, lo dejo con las cámaras de Canal 36 para dar inicio a los temas de hoy. Muy buenas noches. El tema con el que vamos a empezar a hablar son una breve historia sobre los anticonceptivos, ¿verdad?
El tema anticonceptivo es algo que se conocía desde ya en muchas de las culturas antiguas. Por ejemplo, el texto más antiguo que se conoce es de hace más o menos 2700 años antes de Cristo, que eran los chinos que utilizaban métodos abortivos para poder así evitar la concepción no deseada. Después también ahí está el papiro de Petri, que es de los egipcios, en el cual se muestra cómo ellos utilizaban heces de cocodrilo como un dispositivo intrauterino, ya que por ser tan alcalino, hacía que no se diera una fecundación, ¿verdad? Después los griegos, como se puede ver en esta imagen, fueron los primeros que utilizaron vejigas de cabra como condones, fueron los pioneros en este campo, por decirlo así. Entonces, la idea anticonceptiva no es nada nuevo, es algo que pensaron desde ya muchas culturas, si no es que todas, en la historia de la humanidad. Entonces ahora voy a pasar a explicarle un poco qué tipos de anticonceptivos existen en la actualidad y cómo se mide su eficacia. Hay dos tipos básicos, que son los métodos naturales y los métodos artificiales. Entonces, estos métodos, obviamente los naturales, son aquellos que no necesitan ningún tipo de fármaco o sustancia creada por el hombre. Y en la siguiente diapositiva está el índice de Pearl, que por ejemplo lo que muestra es qué tan bueno es un anticonceptivo. El índice de Pearl lo que hace es que divide el número de ciclos en que se usa el anticonceptivo entre el número de fallas que existe. Mientras más alto sea el índice de Pearl, significa que mejor es un anticonceptivo. Como se puede ver en la imagen, el mejor método anticonceptivo es la esterilización quirúrgica, ya que no es infalible, pero sí es la que tiene mejor éxito a la hora de prevenir una gestación no deseada. En la siguiente diapositiva voy a pasar a explicarle los métodos naturales que existen. Los métodos naturales se basan en la identificación del periodo fértil del ciclo menstrual. Entonces, en este periodo se evita tener relaciones sexuales. Los métodos principales son el método de Ogino, que sirve para calcular el periodo fértil, es decir, se van contando los días de la ovulación. Está el método de la temperatura basal, que lo que hace es contabilizar la temperatura vaginal durante un mes, ya que en el momento en que hay ovulación hay un aumento de temperatura, entonces en ese momento se debería evitar tener relaciones sexuales. Un método muy conocido también es el método de Billings, que es el método en el que se ven las características del moco uterino, digamos, del cervix, ya que el moco en el periodo periovulatorio es más transparente y más filante, es como más líquido, mientras que en el resto del periodo o ciclo menstrual es más espeso y blanquecino. Después está el método de la lactancia materna. Este es un método que se usa muy poco, ya que los niveles de prolactina, que es la hormona que se secreta en la lactancia, varía de mujer a mujer. Entonces los ciclos en que una mujer puede estar usando la lactancia como anticonceptivo pueden variar mucho. Y está también el método del coito interrumpido, que no es nada recomendado, ya que a pesar de que el hombre no eyacule, el lubricante que secreta el hombre también puede contener espermatozoides, por lo cual podría también dejar embarazada a la mujer. Doctor, antes de pasar a la otra diapositiva, tal vez Dayana, un segundito, gracias. Lo que ha mencionado ahorita el doctor Latorre se fundamenta principalmente en lo que es el ciclo menstrual. Entonces sería interesante que conociéramos qué es el ciclo menstrual. Recordemos que la mayoría de las mujeres ovulan entre 28 y 30 días. Entonces la ovulación viene más o menos, si son ciclos de 30 días, la ovulación, que es cuando el huevito femenino, el óvulo, sale del ovario, está más o menos al día 15. Entonces estos métodos se fundamentan en la percepción de esa ovulación, ya sea que aumente la temperatura, como se mencionó ahorita, aumenta la densidad del moco cervical, y esos son los días más fértiles. Esos son los días en que puede haber embarazo. Se considera que son 8 antes y 8 después, pero por eso están esas guías. Son métodos que no son seguros. Esos son métodos que no tienen una seguridad muy elevada de anticoncepción.
Claro, son los que tienen el índice de Pearl más bajo, por decirlo así, y por eso no se recomiendan. Hay gente que aún los practica, pero no son muy recomendados porque pueden haber embarazos no deseados. La siguiente, Diana. La que sigue. Aquí comenzamos con los métodos que son artificiales, como son los métodos de barrera. Los métodos de barrera son los principales métodos de elección en los jóvenes porque son muy accesibles y baratos, y también evitan, digamos, las enfermedades de transmisión sexual. Entre los métodos de barrera están los condones, tanto masculinos como femeninos, y también los diafragmas. En la siguiente diapositiva se puede ver más o menos cuál es la mecánica de la esterilización quirúrgica. En el caso de los hombres, lo que se hace es seccionar los conductos deferentes, entonces los espermatozoides ya no llegan desde los testículos para la eyaculación, y en el caso de las mujeres es la ligadura de las trompas de falopio. Digamos, hay muchos casos reportados en que por no seguir las indicaciones postquirúrgicas ha sido habido embarazos, ya que quedan todavía espermatozoides y óvulos, digamos, en los conductos. En esa diapositiva se ve muy clarito a dónde se hace la incisión para separar. Abajo están los testículos, esa pelotita del centro es la próstata, y arriba están las vesículas seminales, que es donde se deposita el semen. Entonces, cuando se interrumpe ese paso, como se ve ahí, los testículos, que son los que producen los espermatozoides, esos espermatozoides no van a pasar. Luego también, como podemos ver en la diapositiva de la derecha, los genitales femeninos, a donde se hace el corte. El tubito que ven ahí es la vagina, y después de la vagina, ese triangulito es el útero o la matriz, y las dos estructuras celestes son los ovarios. Entonces el huevito o el óvulo sale de ese ovario celeste y se va por las trompas y baja hasta el útero, y ahí es donde se anida ya fecundado el nuevo ser. Pero cuando se interrumpe el paso, pues lógicamente que a pesar de que hayan ovulaciones, no se va a fecundar. Aquí quiero tocar un tema que cada uno pues lo analizará desde su punto de vista. Ahora sí, Dayana puede pasarme un momentito. Recordemos que tanto que se ha hablado del aborto, los que están a favor, los que están en contra, para que cada uno forme su criterio. No le voy a decir a nadie cómo es que tiene que pensar, sino simplemente decirles qué es lo que ocurre cuando se utilizan unos métodos que también los vamos a ver aquí, como la T de cobre, como el IU. Eso lo que hace es que evita que se anide el huevo fecundado. Recordemos que la vida empieza desde el momento de que el espermatozoide entra en el óvulo. Así es que cada uno de ustedes sabrá cómo actuar en relación con qué es el aborto y en qué momento, desde el momento en que se saque un embrión, aunque tenga 10 minutos de fecundado, ya hay una vida. Así es que eso se los dejo nada más, así se los paso, como dicen, al costo, para que cada uno lo analice y lo interprete como quiera. Adelante, doctor. Sí, claro, están los dispositivos intrauterinos, que como mencionaba el doctor, son la T de cobre, y los otros dispositivos que también tienen forma de T o algo muy parecido, que no poseen cobre. La que sigue. Ahí está. El principio de los dispositivos intrauterinos es que generan una reacción inflamatoria aséptica a un cuerpo extraño. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo intenta defenderse contra algo ajeno a él. Esta reacción tiene un efecto espermicida y también evita la implantación del embrión. Como lo dijo el doctor hace un momento, esto hace que el huevo no se pueda pegar. Hay dos tipos de dispositivos intrauterinos, los activos y los inertes. Los inertes son aquellos que simplemente son, por decirlo así, un objeto, no tienen ningún aditivo ni nada, y tienen este efecto inflamatorio. Y los activos son, por ejemplo, la T de cobre y los que poseen algunos espermicidas, que lo que hacen es evitar con aún mayor eficacia la implantación del huevo. Aquí se pueden ver los anticonceptivos hormonales, que son los favoritos después de la esterilización quirúrgica. Están las pastillas que se toman durante 21 días y se descansa 5 días.
Está en el anillo, que el anillo está bañado en hormonas y también lo que hace es secretar hormonas, pero directamente en el cuello uterino. Y están las diferentes formas hormonales, que son los parches, las inyecciones y los injertos. Esto depende mucho del paciente y digamos qué es lo que quiera hacer él y cuánto tiempo tenga o cuán dispuesto esté a seguir, por ejemplo, tomarse una pastilla todos los días o si prefiere ponerse una inyección que le dura 6 meses. Eso, el método anticonceptivo de elección depende mucho del paciente. Bueno, quería recordarles a nuestros televidentes que está la línea abierta, el 2710-1770, 2710-1770, por si quieren hacer alguna pregunta, alguna llamada, con mucho gusto se las recibimos. ¿Hay alguna llamada? No. Vamos a seguir, doctor, con el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual son un tema muy importante hoy en día, ya que se ha visto una explosión sexual en los últimos tiempos, entonces es muy importante prevenirlas. Empezando por, digamos, la secreción normal de la vagina, que está compuesta por las secreciones de las diferentes glándulas que se encuentran en la vagina. Esta puede aumentar a la mitad del ciclo menstrual, ya que aumenta la producción de moco cervical. En la siguiente diapositiva se puede ver un poco, digamos, de este moco. Y la flora, en la vagina existe una flora propia de ella, que está compuesta principalmente por lactobacilos, que son los que se aprecian en la imagen. Los lactobacilos son los que determinan el pH menor de 4,5 que posee la vagina. Muchos de los trastornos que existen son debido a la alteración de este pH. Déjeme, doctor, meter un poquito la cuchara en relación con esto. Recordemos que el aseo de esta zona es un aseo prácticamente externo. Las duchas vaginales no están indicadas, porque lo que hacen las duchas vaginales es limpiar demasiado. Y lo que usted mencionaba, los lactobacilos, los bacilos de Döderlein, son bacilos que protegen a la mujer de la entrada de bacterias y de hongos y de elementos que puedan producir infecciones. Entonces, al quedar tan limpia esa zona genital, pues lógicamente que se favorece la implantación de enfermedades. Entonces, el hecho de una ducha vaginal frecuente no está recomendado. Exacto, porque lo que hace es alterar el pH y hay muchos organismos que se valen de esto, que bajan las defensas del cuerpo para producir una infección. Y digamos, seguimos con la vulvovaginosis o vulvovaginitis. Son la causa más frecuente de consulta ginecológica. Producen inflamación, una secreción anormal de la vagina, dolor al orinar, dolor al tener relaciones sexuales. Los 3 principales gérmenes que la causan son la Gardnerella vaginalis, la Candida albicans y las tricomonas. En la siguiente diapositiva vamos a ir como viendo cada uno de estos agentes y más o menos cuál es su tratamiento. La Gardnerella vaginalis produce el 50% de la vulvovaginitis. Usualmente es asintomática porque las mujeres normalmente la confunden con un flujo normal un poco más abundante. La Gardnerella produce una leucorrea blanco-grisácea, es un flujo blanco-gris que tiene un característico olor a pescado. Entonces esto es muy importante a la hora del diagnóstico. Muchas pasan desapercibidas por lo mismo, porque no tienen muchos síntomas como lo tienen otras enfermedades venéreas que son como el prurito y el líquido excesivo transvaginal, ¿verdad? En la siguiente diapositiva se puede ver un poco del diagnóstico, que se ve por el pH aumentado de 4,5 que se encuentra en los frotis y se ven unas células llamadas células clave que, como se puede ver en la imagen, son células llenas de estos cocobacilos. A la derecha se ve una célula normal y a la izquierda se ve una que está llena de estas bacterias. En la siguiente diapositiva se puede ver un poco del tratamiento. El tratamiento es antibiótico. Se puede usar vía oral o vía vaginal por medio de agentes tópicos. Se usa clindamicina y metronidazol. Y en el embarazo se varía un poco y se usa clindamicina y o ampicilina, pero vía oral. En este caso no es necesario tratar a la pareja porque la mayoría de hombres son portadores. Entonces lo importante es tratar a la mujer para quitar la infección.
En la siguiente diapositiva también tenemos otra infección muy común, que es la candidiasis. Es menos común que la infección por Gardnerella, pero produce más sintomatología, entonces se encuentra aún más. El síntoma principal de la candidiasis es un prurito muy intenso. Produce un flujo con aspecto pegajoso, tiene un aspecto como de requesón, se puede ver en la siguiente imagen. Ahí se puede apreciar el flujo, como les digo, tiene un aspecto como blanquecino pegajoso. Este flujo empeora en los días cercanos a la menstruación y se alivia cuando comienza la menstruación per se. A la exploración vaginal uno puede ver un enrojecimiento del cérvix, como se puede apreciar en la imagen de la derecha, y las características del flujo, como les venía diciendo, es un flujo blanquecino pegajoso y la mucosa de la vagina está cubierta como por unas placas blanquecinas. El diagnóstico de esta enfermedad principalmente se da por cultivo, como se puede ver en la siguiente diapositiva. Tal vez doctor, disculpe, Dígame. en la anterior, Dayana, es un hongo que, como menciona el doctor, produce placas, puntilleos blanquecinos en la región de la mucosa vaginal, y que también produce la irritación cerca del caño de la uretra. Entonces pacientes tienen, se les hace una uretritis y les da ardor al orinar, y el flujo es como una leche cortada, lo decimos. Exacto. Aquí. Entonces, como la leche cortada es como grumosa, eso es muy característico. Y en el hombre, cuando tiene relaciones con una persona infectada, se le van a hacer también enrojecimiento, puntos enrojecidos, principalmente en toda la región del glande. Y puede haber algún grado de leucorrea también, de secreción por el caño de la orina. El flujo normalmente en los hombres toma un color un poco más amarillento, pero sí, también implica un poco de prurito. Esta es una infección más que todo oportunista, ¿verdad? Que se ve mucho después de las famosas duchas vaginales. O tomar por tiempo prolongado antibióticos. Exacto. También. Como les decía, el principal diagnóstico se hace por medio de un cultivo. Ahí en la placa se pueden ver las hifas y pseudohifas, que es la manera principal de hacer el diagnóstico. Para el tratamiento se usan compuestos azólicos, como son los antipicóticos, como el miconazol o fluconazol, que se usan de manera tópica, porque al tomarse vía oral pueden ser un poco dañinos para el hígado y diferentes estructuras del cuerpo, entonces se usa vía tópica. La siguiente enfermedad que vamos a ver es la enfermedad causada por las tricomonas, que son la tricomoniasis. Es menos frecuente que las dos anteriores, pero a diferencia de las dos anteriores, produce un flujo amarillo verdoso muy abundante, espumoso, con burbujas. En la siguiente diapositiva se puede ver, ahí se puede apreciar el flujo espumoso. A la derecha arriba se puede apreciar el cérvix, y el cérvix se dice que tiene un puntilleo rojizo o con forma de fresa. Esto es muy incómodo para la mujer, ya que el flujo es muy abundante y tiene un muy mal olor. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza en lo que se llama un examen al fresco, en que simplemente se pone la muestra al microscopio y se pueden ver, como se ve en la imagen de la derecha, la cantidad de protozoos en forma dispersa, que son los pequeños puntitos negros o azules que se logran ver ahí. El tratamiento es una dosis única de un compuesto azólico, y en este caso sí se tiene que tratar a la pareja, porque si no se generaría un círculo vicioso de contagio, ya que en esta enfermedad también el hombre sufre porque tiene ardor al orinar y dolor al orinar. Entonces es necesario tratar en este caso a los dos. En el hombre la sintomatología básicamente es como unas punzadas, como un ardor en el meato de la orina. Exacto. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Regresamos en unos instantes para entrarle al tema de los sangrados en el primer trimestre y en el tercer trimestre. En unos instantes volvemos con ustedes. Continuamos con la tercera parte del programa, los temas de la tercera parte, que son sangrados del primer trimestre y sangrados del tercer trimestre. ¿Por qué no hablamos de sangrados del segundo trimestre? Porque son muy poco frecuentes. Cuando más se producen sangraditos
en el embarazo es en el primer trimestre y en el último, al final del embarazo. Así es que, doctor, adelante con el tema. Bueno, vamos a comenzar con los embarazos del primer trimestre. Son 3 causas principales. En la siguiente diapositiva, como se puede ver, la primera causa y la más importante son los abortos. El aborto es cuando se interrumpe la gestación antes de la semana 22. La mayoría de abortos se produce antes de la semana 12, por lo que se llaman abortos precoces, y un porcentaje menor se produce entre la semana 12 y la 22, a los que se les denomina abortos tardíos. Es muy difícil determinar la incidencia, es decir, cuántos abortos hay, porque muchas mujeres abortan sin darse cuenta, ya que piensan que tal vez es una menstruación muy abundante. El riesgo de abortos aumenta con la edad y también con abortos anteriores aumenta mucho el riesgo de tener un nuevo aborto. Las causas de un aborto son múltiples, ¿verdad? Pero se clasifican en 3 grandes grupos, que son las causas embrionarias, que en su mayoría son malformaciones que trae bebé, las causas maternas, que pueden ser infecciones genitales que tuvo la madre durante el embarazo, alteraciones en los genitales, ya sea en el útero o en las trompas, problemas hormonales como lo son la diabetes o los problemas de tiroides, y los problemas ambientales, que serían el alcohol, el tabaco, déficit de vitaminas y déficit de ácido fólico. Los abortos se clasifican en varios tipos. El primer tipo es una amenaza de aborto, el cual tiene un sangrado, contracciones muy leves, el cuello está cerrado, es decir, no hay dilatación, y la frecuencia cardíaca de bebé es positiva, lo que quiere decir que el bebé aún está vivo. El aborto en curso, en un aborto en curso, la diferencia con la amenaza de aborto es que ya hay cambios en el cérvix, es decir, ya hay una dilatación del cuello uterino. En este ultrasonido se puede ver, no sé si logran apreciar que ya hay una dilatación del cuello uterino, es decir, que está entrando en labor de parto y el bebé aún está en útero. En la mayoría de casos, el bebé aún está vivo, pero ya tiene signos de sufrimiento fetal. En los abortos consumados, estos son los abortos en los que ya hay una expulsión del feto per se o el embrión. Apenas hay expulsión del embrión, cesan las contracciones, cesa el dolor y, digamos, ya no hay nada que hacer por el bebé muy probablemente está muerto antes de ser expulsado. También están los abortos retenidos, en los cuales hay muerte del embrión, pero el cuello está cerrado y no hay trabajo de parto y el embrión queda en el útero. Ahí, como se puede ver en el ultrasonido, el feto ya está muerto y las características del cuello no han cambiado para nada. El tratamiento también varía del tipo de aborto que se tenga. Cuando es una amenaza de aborto, en la siguiente imagen se puede ver. Bueno, el diagnóstico se hace por ecografía y porque bajan los niveles de subbeta. La subbeta es la hormona que aumenta con el embarazo y en la cual se basan los métodos de diagnóstico del embarazo, ¿verdad? El tratamiento depende del tipo, como les decía antes. La amenaza de aborto se recomienda reposo absoluto y abstinencia de relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el semen posee prostaglandinas, lo cual produce cambios y alteraciones en el cuello uterino, lo cual puede inducir a un parto. En el aborto en curso, lo que se recomienda es un legrado bajo anestesia. ¿Qué es un legrado? Es quitar toda la parte interior del útero, en donde se implantaría bebé. Y el tratamiento para aborto retenido depende mucho de la edad gestacional. Si es mayor de 12 semanas, se hace una inducción con prostaglandinas, y si es menor de 12 semanas, se hace un legrado. Recordemos que estamos hablando de lo que es el aborto espontáneo, el aborto que ya se mencionó por la gran cantidad de causas, porque ya sean efectos, alteraciones del embrión, alteraciones externas o algunas malformaciones o lesiones que tuviera la madre. No estamos hablando aquí del aborto provocado, que en Costa Rica está prohibido, lo que mencionábamos, no solo prohibido, sino penado por la ley, tanto al que hace el aborto, al que provoca el aborto, como a la paciente también tiene repercusiones legales. El aborto, como ya se ha mencionado, pues tiene
hay un detalle interesante que quería compartir con ustedes. Cuando el bebé o el embrión se pega en el cuello, en la pura salida, entonces el útero no se puede contraer y eso produce mucho sangrado. Entonces cuando uno hace el examen vaginal, a veces siente que está algo ahí obstruyendo el cuello y se da cuenta que es el embrión, y entonces lo que hay que hacer es terminar de extraerlo para permitirle al cuello de la matriz que se vuelva a recoger. Exacto. Esta es la siguiente causa de sangrado en el primer trimestre de embarazo, que son los embarazos ectópicos. ¿Qué es un embarazo ectópico? Es un embarazo que se produce fuera de la cavidad uterina. Los lugares más frecuentes son en las trompas de falopio, pero también se pueden producir en la cavidad abdominal. Los embarazos ectópicos son de alrededor de 1 al 2% del total de los embarazos. Hay diferentes factores que lo favorecen, como que son todos aquellos factores que retrasen el paso del óvulo, es decir, del huevo, hacia la cavidad uterina. Los riesgos para un embarazo ectópico son cirugías previas de las trompas de falopio, enfermedades de transmisión sexual, dispositivos intrauterinos, el tabaco y por supuesto un embarazo ectópico previo. Los síntomas de un embarazo ectópico dependen mucho de la localización de este. En la mayoría de veces hay un sangrado vaginal escaso y muy oscuro que se llama spotting, que son pequeñas manchas que se logran ver. Hay dolor abdominal. El 50% no tiene síntomas. Y digamos, aumentan los síntomas si se produce una ruptura del embarazo ectópico, ya sea en la trompa, porque entonces habrían síntomas de hipotensión, de palidez y hasta puede llegar a un shock para la madre, lo cual podría poner en peligro la vida. El diagnóstico de un embarazo ectópico se hace principalmente por clínica y por ultrasonido y otros exámenes, como son el dolor a la movilización del cuello uterino, se puede palpar una masa anexial muy dolorosa, la subbeta está mayor a 1000 y no se encuentra el saco, digamos, la bolsa del bebé en el útero. Entonces estos factores juntos hacen el diagnóstico de un embarazo ectópico. El tratamiento de este también depende mucho del tamaño y las afecciones que tengan para mamá. Digamos, si el embarazo ectópico es muy pequeño, no hay ruptura, no se ve latido de bebé por ninguna parte y la subbeta está muy baja, el tratamiento que se prefiere es el expectante, es decir, ver cómo sigue el curso del embarazo. El tratamiento médico, se usa metrotexate más ácido fólico para evitar la toxicidad hepática, y lo que esto hace es tratar de eliminar el embarazo médicamente. Y el tratamiento quirúrgico que se hace por la paroscopía se puede, si la madre no tiene la paridad satisfecha, es decir, quiere más hijos, se puede simplemente sacar el embarazo ectópico, y si la madre tiene paridad completa, lo que se hace es una salpingectomía. Ok, Dayana, tal vez devolvámonos un segundito a la diapositiva que dice embarazo ectópico para comentarles algo. La que dice embarazo, esa misma, muy bien. Vean ustedes ahí abajo, ese es un útero, lo que se ve como granuladito es el ovario, y encima de ese ovario ustedes pueden ver donde se implantó el óvulo fecundado. Ven ahí el bebecito pequeñito, porque como mencionamos anteriormente, el óvulo sale por ese conducto, por esos tubos, y es fecundado más o menos donde está implantado y baja y se pega dentro de la cavidad uterina, que es la que está hecha específicamente para desarrollar el embarazo. Estas zonas no tienen condiciones para desarrollar embarazos, y como se mencionaba ahorita el doctor Latorre, pues hay varias alternativas de tratamiento. Sin embargo, el riesgo tan grande que hay en estos embarazos ectópicos es que pueden producir mucho sangrado. Cuando el bebé ya crece mucho y ese espacio es insuficiente, entonces rompe la trompa, que se llama trompa de falopio, y empieza un sangrado. Entonces la madre empieza a chocarse, entonces se convierte eso en una emergencia y hay que correr con la paciente porque hay que abrirla y quitar sacar el ectópico, cerrarlo, cortar la trompa y evitar el sangrado. Esto es una emergencia
que si la paciente no se trata en forma inmediata puede producirle hasta la muerte. Bueno, ahora vamos con la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Qué es esto? La enfermedad trofoblástica gestacional son un conjunto de enfermedades interrelacionadas entre sí que lo que hacen es como un tipo de crecimiento excesivo del sincitio trofoblasto, que como se puede ver en la imagen es una de las capitas que posee el embrión cuando se está formando. ¿Qué hace esto? Que se forme una especie de tumor en donde debería estar el bebé. Los factores que contribuyen a esta son las edades extremas de embarazo, como son menor de 15 años o mayor de 40 años, abortos previos o enfermedad trofoblástica previa. La mayoría de estos involucionan solo, casi el 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que tratarlos porque solos desaparecen. En la siguiente diapositiva se habla de mola. En las imágenes se puede ver, digamos, en la de la izquierda eso es un útero y lo que está en el centro es la mola, que es esta hipertrofia del sincitio trofoblasto que se genera en la enfermedad. La mola se clasifica en dos, completa o parcial. La mola completa es cuando no hay embrión, es la que está al lado izquierdo. En este caso es un óvulo vacío que es fecundado por un espermatozoide, el cual duplica solo su información genética. Y la mola parcial es la de la derecha, es la más frecuente y sucede cuando un óvulo normal es fecundado por dos espermatozoides. En este caso el embrión muere precozmente, es decir, no es viable, el bebé nunca va a nacer porque hay daños, digamos, hay muchos problemas para el desarrollo del bebé. Los síntomas de esta enfermedad son una hemorragia indolora en agua de lavar. ¿Qué quiere decir esto? Es una hemorragia como del color que sale cuando uno lava carne, ese color. El útero es más grande de lo que debería ser. Hay síntomas de preeclampsia en el primer trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Hay síntomas de hipertensión en el primer trimestre de embarazo. En lado se pueden ver vesículas y hay hiperemesis. La hiperemesis es un aumento en las náuseas y vómitos que puede padecer la madre. El diagnóstico de la enfermedad se da por dos factores básicamente, que son la subbeta mayor a 100.000 unidades internacionales, es decir, está altísima, y un ultrasonido con una imagen nevada o en copos de nieve. A la izquierda se puede ver el ultrasonido y como se pueden ver manchitas, y a la derecha se muestra lo que está mostrando el ultrasonido. Entonces, estos dos factores juntos dan un diagnóstico certero de una mola hidatiforme. La placenta previa. El tratamiento de esta enfermedad es el legrado. El legrado es el raspado que se da de la parte interior del útero. Y otro tratamiento es la histerectomía total con la mola in situ. En la imagen se puede ver un útero y en el medio, que está todo lleno, esa sería la mola. Se extirpa todo el útero, entonces ya no hay posibilidad de que mamá pueda tener otro hijo, digamos. Sí, eso evoluciona como al inicio como un embarazo normal, pero después va tomando una serie de características que obligan a hacer los estudios de ultrasonido y de unidad subbeta. La unidad subbeta es la hormona gonadotropina coriónica, que es la que se aumenta en el embarazo, pero se aumenta en niveles muy altos, no los niveles que normalmente hay en el embarazo, sino que van en niveles muy superiores. Entonces eso orienta hacia un embarazo molar. Exacto. Y el siguiente tema son los sangrados del tercer trimestre en el embarazo. También hay tres causas principales. La primera es la placenta previa. ¿Qué es la placenta previa? Es cuando la placenta se localiza en un lugar anormal a la implantación normal. Es decir, se ubica en la parte inferior del útero. ¿Esto por qué es un problema? Porque podría ocasionar sangrados masivos. Se desconoce la causa. No hay una causa certera que uno pueda para prevenir la placenta previa. La favorecen un aborto previo, una cesárea anterior, el tabaco, la gestación múltiple y la edad avanzada. Ahí en la diapositiva pueden ver donde dice placenta, al lado izquierdo es la implantación normal de la placenta, en la parte rojita, y en la parte del lado derecho de la diapositiva pueden ver la parte rojita que está tapando la salida, que está exactamente en la parte hacia la vagina. Entonces por eso se llama placenta previa,
porque está previa entre el bebé, está previa al bebé y evita la salida, y ahorita vamos a ver todo lo que produce esa placenta previa. Exacto. En la siguiente diapositiva, bueno, es lo que les decía, ahí se puede apreciar mejor cómo la placenta está en la parte de abajo y hacia abajo está el cuello uterino, es decir, la placenta está interpuesta entre la salida y el bebé. Entonces el bebé, al comenzar las contracciones, es donde esto se rompe y que genera un sangrado muy importante. En la siguiente diapositiva se pueden ver los tipos. Donde dice A es una placenta normoinserta, es decir, está en la parte superior detrás del bebé. El tipo B sería una placenta marginal, es decir, la placenta está ubicada en un lugar que no debe, pero no llega a tocar el orificio de salida. El tipo C es la placenta parcial, es decir, solo ocluye una parte del orificio cervical interno. Y la última sería la placenta completa, es decir, cubre todo el orificio, no hay por donde salga el bebé. La hemorragia es episódica, progresiva, roja, muy abundante, es indolora. Y el feto en este caso se afecta muy poco, ya que la sangre que le llega a él no se ve muy afectada en este caso. Bueno, aquí es un video de más o menos cómo ocurre todo. Bueno, tal vez el video no corrió bien, pero para hacerlo simple, cuando comienzan las contracciones, la placenta se comienza a soltar. Dayana, tal vez el anterior, a ver si entra el video. No, ok, bueno, entonces sigamos. Ok, entonces al comenzar las contracciones y el trabajo de parto, el bebé va a intentar buscar la salida y esto va a hacer que se genere una hemorragia cuando la placenta se suelta. La hemorragia es muy abundante, como les decía anteriormente. El diagnóstico se hace básicamente por las características de la hemorragia. Nunca se debe tactar. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el tacto vaginal, uno con los dedos podría perforar la placenta y generar así un sangrado masivo que podría poner en peligro la vida de la madre. El diagnóstico de preferencia es por ultrasonido. El tratamiento de esta depende mucho de si la placenta está ocluyendo el orificio cervical interno o no. Si lo está ocluyendo, se tiene que hacer una cesárea porque sería muy peligroso tanto para mamá como para bebé intentar un parto vaginal. Si la placenta no es oclusiva, entonces en ese caso sí se puede intentar un parto vaginal. En esto el peligro que hay en el desprendimiento prematuro de las tres formas de implantación anormal es el riesgo de sangrado abundante. Como lo íbamos a ver en el video, pero no se pudo ver, es donde se corta el suministro de sangre de la placenta al niño. Entonces se corren dos riesgos: uno, que haya mucho sangrado y pueda producir shock hipovolémico por falta de sangre a la madre, y también la muerte del niño porque ya no le llega sangre. Exacto, el problema es que la placenta es donde está conectada, digamos, el sistema sanguíneo de la madre, el sistema circulatorio de la madre, es por ahí donde se conecta con el bebé. Entonces, al romperse estas conexiones, todo el flujo sanguíneo de la madre se va a perder por ahí. Entonces, es por eso que se genera un shock muy importante por hipovolemia. La siguiente entidad a tratar es el desprendimiento prematuro de placenta. ¿Qué significa esto? Es cuando la placenta se separa parcial o totalmente de la pared del útero. En la imagen se puede ver a la izquierda una placenta que está bien pegada al útero, y al lado derecho se puede ver una placenta que se está despegando en el borde superior derecho. Digamos, los factores que dan más riesgo son la hipertensión, la ruptura prematura de membranas, la deficiencia de ácido fólico, tener más de 35 años, la diabetes y la multiparidad. En la siguiente diapositiva se pueden ver los tipos. El primer tipo es un desprendimiento de placenta leve. En este caso es menos del 30% de la placenta que se desprende. Normalmente no hay mucho sangrado porque este desprendimiento genera una hemorragia, la cual se vuelve un hematoma y queda encapsulado. Si llega a sangrar, es una sangre muy oscura y es muy poco lo que sangra. La del medio es un desprendimiento moderado que va del 30 al 50% de la superficie de la placenta. En este caso ya hay dolor uterino,
brusco, con una hemorragia oscura otra vez, el útero se pone hipertónico. ¿Qué quiere decir esto? Que se pone más tenso y es muy doloroso. Y el tipo masivo, que es el último, que es cuando se desprende toda la placenta, la totalidad de la placenta podría estar desprendida, lo que genera una hipertonía uterina muy muy dolorosa. Esto genera contracciones muy dolorosas y la cantidad de sangre que está ahí se llega a infiltrar en el miometrio. ¿Qué es el miometrio? El músculo uterino. Esta infiltración sanguínea hace que el miometrio ya no pueda generar más contracciones y se genera una atonía, es decir, se genera que el útero no se pueda contraer más, y esto es irreversible, generando una patología llamada el útero de Courvalier. En estos casos lo único que se puede hacer es una histerectomía, es decir, quitar el útero, porque no hay forma de contraer el útero más. El tratamiento para esta entidad... Tal vez, doctor, discúlpeme, en anterior también falta, porque es uno de los temas más controversiales que hay, que es cuando el niño muere intraútero, y hemos visto, inclusive un caso muy cercano a mi familia, un bebé que está perfectamente, se le hace un ultrasonido hoy en la noche, la madre está perfectamente, y al día siguiente el niño amanece orbitado o muerto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que hubo un desprendimiento posterior de la placenta, y eso no produce sangrado y hace que se interrumpa el suministro de sangre, y ahí es donde va el oxígeno para el bebé. Son cosas que, bueno, ya son disposiciones que Dios tiene, y que ya ahí se hace prácticamente imposible hacer una prevención, sobre todo cuando se toman las medidas de precaución, se hace un ultrasonido, el bebé está bien, el ultrasonido demuestra que todo anda muy bien, pero por alguna razón se desprende la parte de atrás y el niño fallece. Dichosamente son muy pocas veces lo que ocurre esto, ¿no? Exacto. El tratamiento de elección para esta entidad es finalizar la gestación urgente para poder salvar a bebé, digamos, porque el bebé sin flujo sanguíneo, la única salida que tiene es la muerte. En todo caso, si el bebé ya está muerto, lo que se intenta es un parto vaginal inducido. Pero si el feto está vivo, se tiene que hacer una cesárea de urgencia. La última patología sería la ruptura uterina. Es muy rara, ya no se ve tanto en la actualidad. Los factores de riesgo es que haya una cesárea previa, es decir, que quede una cicatriz de la cesárea por trauma uterino, o que haya una manipulación excesiva del útero. Los síntomas más frecuentes son la alteración de la frecuencia cardíaca del bebé. ¿Qué quiere decir esto? El bebé entra en bradicardia, es decir, el corazón le comienza a latir más lento. Esto es un signo claro de sufrimiento fetal. En la ruptura uterina se pueden palpar las partes del feto, es decir, los pies, y se puede palpar muy claramente todo exactamente debajo de la piel, porque el bebé está saliendo a la cavidad abdominal. Y se genera una hemorragia interna que produce un dolor muy agudo. Tal vez en la siguiente diapositiva eso es lo que se ve. Ese es cuando se hace la cirugía, y lo que se puede ver rojo es donde se rasgó todo el útero y se llena de sangre. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Esperamos que los temas que hemos tratado el día de hoy han sido de beneficio para todos ustedes, y si Dios lo permite, nos veremos el próximo lunes a las 7 de la noche por su canal 36, o en la señal de Tigo por canal 5. Gracias siempre a la atención que tiene la gerencia, don Freddy Madrigal, de cedernos este espacio en forma gratuita para todos ustedes, para poder llevarles a todos ustedes este tipo de programas que, como siempre lo reitero, ya tenemos 3 años de estar con ustedes, que ustedes nos hacen el favor de recibirnos en sus hogares. Buenas noches a todos, muchísimas gracias, y nos vemos el próximo lunes. Doctor, ¿algún comentario final? No, muchísimas gracias por el espacio que nos brindan y poder impartir un poco del conocimiento que nosotros tenemos para poder ayudar, digamos, a la gente, que esa es la motivación principal de esta carrera, ¿verdad? Claro, muy bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches y muchísimas gracias.